Y en 3, 2, 1, entramos al aire con Atardecentes, episodio 7. Bienvenido, Mauricio Liévano. Hola Adrián, ¿qué más? Acá aguantando el frío de Bogotá, lloviendo muy duro, pero bien, 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 allá, ¿cómo vamos? Bueno, aunque no lo creas, entre sábado y domingo llegó un vestigio de frío y Ajá, bajó en Fahrenheit a 55, 50 grados, que es como la temperatura de Bogotá, que es 14, 16 grados, sí. y estábamos felices. Aquí hace falta a veces el calor, pero no, igual Bogotá sin lluvia no sería Bogotá. Bueno, esa es la Entonces, particularidad. Aquí los americanos, cuando yo les digo que en Bogotá hace frío, no se imaginan, o sea, no conciben que en Sudamérica, en la línea ecuatorial, haya alguna ciudad con frío. sí, claro. Pero bueno, aquí estamos. Y bueno, hoy tenemos un tema nuevamente propuesto por ti y en el que al cierre del capítulo anterior yo pedí, que es hablar de la espiritualidad, hablar de Dios, hablar de, de todo eso que no vemos, que no percibimos o no palpamos, pero que está por ahí. Sí, digamos que es un tema muy complejo, porque hablar de de las creencias de las personas o de uno mismo, pues termina siendo un poco como el libre albedrío de cada persona de creer o no creer en un ser superior o en algo que nos mueva la existencia, ¿no? Pero bueno, no, ese es un tema además que creo que es muy, muy presente en los atardecentes, y aquí estamos como para hablar, no para sentar cátedra, no para convencer a nadie, sino para exponer lo que cada uno pensamos del tema. Sin ni tú ni yo ser muy religiosos, yo te puedo decir, hay una frase que me gustó mucho, creo que de Eclesiastés, y no sé si es uno de esos libros que el catolicismo prohíbe de la Biblia, o que lo sacó, que decía, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y me Ajá, refiero a que quizás cuando uno es muy niño y casi siempre nosotros por ser latinos y ese tema, seguro tú y yo estudiamos en colegios religiosos probablemente. Yo estudié en un colegio católico la primaria completa. sí, sí, Era normal, pues era lo que se acostumbra. Uno ahora lo ve raro, una escuela judía o una escuela cristiana o una escuela católica, uno lo ve como, oh, yo no quiero meter a mis hijos ahí. sí, Pero se crean ciertos valores y en casa sobre todo, bien sea por nuestros padres o por nuestros abuelitos o por la herencia cultural de nuestros países, puede ser la religión. Algunos padres son un poquito más aventurados y nos enseñan un poquito más allá, pero hay una etapa entre la juventud o la adolescencia y cuando antes de ser adultos, que es ser joven adulto, en el que preferimos olvidarnos de Dios o preferimos acallar esa voz profunda como para darnos la licencia de experimentar la vida y pasarla bien. es cierto. Yo escribí hace poco una frase que incluso compartí contigo, y que para recuperar la fe no hay como un problema no resuelto, ¿no? Es decir, y lo que tú dices es cierto, digamos, los latinos en su gran mayoría crecimos en un ambiente con una tradición católica heredada de la conquista, digamos, que se fue dando de generación en generación, y de alguna manera terminamos metidos, digamos, como en un rito, en mi caso, católico, Uh-huh. eh, que de alguna manera también lo que pasó es que quedó uno preso del rito y se olvidó como de lo espiritual y lo de la fe. Yo también estudié en un colegio católico todo el tiempo, en el que íbamos a misa una vez por semana y cosas así. Pero en mi época de juventud, por ejemplo, yo asistía religiosamente a misa, pero no por ninguna razón espiritual ni porque sintiera el llamado a Dios, sino para, y decirlo con total franqueza, para ir a ver a mis amigas. Sí, Bueno, entonces, digamos, eso es una muy buena motivación. sí, claro. Y digamos que uno
de alguna manera participaba en todos los ritos, claro, el bautismo era casi que impuesto por los papás. Y luego con el paso del tiempo, entonces la primera comunión, cuando yo me casé también por un rito católico, entonces había que hacer también la confirmación y terminé metido en el rito. Hoy, digamos, yo digo que soy de los católicos promedio, que de alguna manera veo a Dios y entiendo a Dios y lo privilegio por encima de las instituciones. Es decir, yo sé que lo que yo digo para una persona con unas convicciones súper fuertes o una persona que esté en un rito cristiano, por ejemplo, lo que uno pueda decir o lo que podamos decir acá puede sonar casi un contrasentido de la vida. Pero yo sí vivo mucho lo que es Dios, digamos, y lo que es la Iglesia Católica. Yo veo a Dios como una persona cercana a mí, con la que puedo hablar todos los días, que no me juzga. En algunos textos que he escrito, yo hacía como un parangón que yo me imaginaba a Dios como un viejito costeño, mamador de gallo, con el que podía uno jugar, hablar, decir. Esa es como mi visión de lo que es Dios. La iglesia para mí es otra cosa. Creo que hay gente poderosa, gente que tiene muchas cosas que enseñar dentro de la iglesia, pero también pues es una institución de seres humanos con errores que la iglesia es poco dada a aceptarlos, por ejemplo. Entonces digamos que eso me muevo como en esos dos extremos. Sí, es que yo creo que la relación del ser humano con Dios es lo mismo de la del ciudadano con la política, en el sentido de que ni somos los ciudadanos que necesitamos ser para el beneficio de todos, ni tenemos los políticos, ni tenemos los sistemas políticos que se necesitan para un mundo más justo. Es igual con la relación con Dios. Fíjate que ayer estaba viendo que me acabo de suscribir a Disney Plus, que ahora es la competencia de Netflix, y me puse a ver Avatar. Todo el mundo criticó mucho a James Cameron porque, bueno, que ese es un remake de Pocahontas, que no sé qué, que el colonizador que llega y destruye a los miembros de una tribu, pero es que al final se trata de esas costumbres del hombre moderno que no comulga con la naturaleza, y también la espiritualidad tiene que ver con entender cuál es nuestro papel como como pobladores de este planeta, y cómo es nuestra relación con la naturaleza, cómo podemos aprender de los animales viendo y observando, porque el hombre que se precia de ser más inteligente, más civilizado, más evolucionado, está destruyendo la naturaleza lento o rápidamente, pero la está destruyendo, o cómo no convive en un entorno en armonía con la naturaleza. Y pienso que pues la espiritualidad primero radica en dar un frenazo en seco y entender de que somos, como ya lo hemos dicho varias veces en este podcast, mucho más allá de nuestras circunstancias, y que a veces tenemos una cantidad de aprendizajes y de cosas que hacemos que nos acercan o nos alejan de eso que podamos concebir como espiritualidad, como divinidad, como Dios, como religión, como todo esto. Sí, mira que incluso hay varias teorías de la sociología que explican las diferencias económicas entre Latinoamérica, por ejemplo, y los Estados Unidos o Europa. Y dicen, por ejemplo, que los latinos, Latinoamérica en general, fue, entre comillas, colonizada y conquistada por España, por una tradición española fuerte y con una línea católica súper fuerte desde siempre. Y los norteamericanos fueron conquistados por los ingleses con una tradición protestante. Y ambas versiones de la religión tenían concepciones diferentes del trabajo, mientras que para los católicos el trabajo era un castigo de Dios, cuando todo el tema del paraíso, que Adán y la manzana y Eva,
Entonces Dios los castigó expulsándolos del paraíso y les dijo que tenían que ganarse el pan con el sudor de su frente. Mientras que los protestantes lo ven como un regalo divino. Y ahí si uno hace una elaboración grande, digamos, de lo que son ambas sociedades, uno podría explicarse muchas cosas, ¿sí? Si una sociedad ve el trabajo como un regalo divino y otra lo ve como un castigo, son dos concepciones totalmente diferentes. ¿Mm? Entonces, la religión de alguna manera nos explica cosas que van más allá de lo que nosotros sabemos. Fíjate que tú dijiste que has escrito varias frases en tus cuentas. Cuando decías que somos seres humanos y que somos imperfectos, tú decías que como todo está en manos de Dios, lo que hay que aprender es la quiromancia. ¿A qué te refieres con eso? Volvamos un poco a lo mismo, Ariel. Es un juego de palabras. O sea, como son frases, yo parto mucho de frases hechas, entonces Dios todo lo sabe, pero es que no explica, por ejemplo, ¿sí? Entonces es como cosas de ese estilo en el que obviamente como yo lo veo y como yo entiendo a Dios y repito un poco lo que acaba de decir, yo lo veo como un ser cercano a mí, no lo sacralizo, no lo pongo como en un altar lejano a mí, sino entre comillas, y vuelvo y digo, esa es mi concepción, que respeto cualquier otra, pero la mía es como de un señor cercano con el que puedo hablar, con el que puedo jugar, ¿sí? Entonces, si yo le mostrara esto a un católico convencido, pues arraigado, o a un cristiano, seguramente se escandalizaría, porque es desacralizar a Dios. Un amigo agnóstico o ateo, no, al final no sé qué es él, yo creo que es ateo, dice, la diferencia entre tú y yo es que yo tengo un amigo imaginario menos que tú. Eso es solo. Ajá, sí. La definición, digamos, es que el ateo no cree y el agnóstico no sabe. Exacto. O sea, el agnóstico no tiene una prueba fehaciente de que Dios existe y por eso no cree en él. Cuando se lo prueben, entonces pasará a creer. Mientras no cree. O por último, es bastante inteligente esa postura, puesto que, o sea, tú no puedes no creer, como yo puedo decir, yo no podría creer en ciertas cosas como me la pintan, sabiendo cómo es la historia, cómo son las relaciones de poder, cómo se manejan las instituciones y todos los intereses que se han manejado bajo esto, pero eso no quita para nada ese olfato, esa sensación y sobre todo desde adentro, esa experiencia propia en la que no sé si lo necesitamos o es una voz a gritos allí silente que la escuchamos internamente, y pienso que esa relación con Dios, al menos desde mi óptica, es la más profunda, la interna. Claro, que ahí yo también lo empataría con dos conceptos que es la fe y la confianza. La fe es creer en algo que yo no veo, digamos. Y es un poco donde nos movemos los católicos o los cristianos. Yo creo en Dios, así no tenga prueba de que Él existe. O sea, yo creo porque en mi concepción de la vida creo a pie juntillas que existe un ser superior. Pongámosle, dime. No, que yo sonrío porque estoy leyendo otra frase tuya que dice, Dios tiene un plan para mí, pero le falta presupuesto. Sí. Entonces, la fe es eso, ¿no? Sin importar la cara que le pongamos a ese Dios, uno lo mirarán de una manera, otros le pondrán otro nombre, pero de alguna manera todos pensamos que es en un ser superior que nos guía y que nos cuida y que nos protege y que es un ser que está encima de nosotros, digamos. Esa es la fe. La confianza, por el contrario, no tiene que, la confianza está basada en datos. Yo confío en algo que yo sé que puede pasar o no puede pasar, pero basado en hechos ciertos, en hechos reales, en hechos comprobables. Y esa es como la gran diferencia entre la fe y la confianza. Entonces, Dios, y hablo exclusivamente, digamos, por mí, mi relación con Dios es muy de ir y venir, y más que con Dios, con el tema de la religión, en mis épocas bajas de estar mal o
falta de trabajo, por problemas emocionales o de cualquier tipo, suelo alejarme de Dios porque es un poco, vuelvo y digo, es como pelear con un amigo. Pero al final de los días, pelear con Dios es como pelear con un cajero de un banco. Tú siempre tienes que regresar y poner buena cara, ¿sí? Tú puedes pelear con un cajero, pero sabes que tarde que temprano tienes que ir a ponerle buena cara para que el tipo te atienda. Igual creo que pasa con Dios. Claro, con la diferencia que Dios se supone y dentro de la fe uno cree que Dios no está en plan de amargarle la vida a uno o de ponerle problemas, sino no, está ahí siempre. ¿Mm? Dentro de esos rasgos de espiritualidad, y sobre todo en el rol y en el papel que nos toca de ser atardecentes, hombres ya entrando en la madurez, en la plenitud de, de- de- de cosechar todo eso que hemos sembrado y de saborearlo, de vivirlo, de experimentarlo, de esparcirlo, de ir a sembrarlo otra vez para que quizás no sea ni para nosotros, sino para los demás. Eh, Pienso y comparto contigo esta reflexión que tiene que ver con que hacemos lo que hacemos porque queremos ayudar, porque queremos dar, porque nos gusta, eh, pues de alguna manera, bien sea con el ejemplo, bien sea con la obra. Hablando de obras, en un próximo capítulo estaremos hablando de uno de tus últimos frutos, que es tu libro. Pero eso Sí, ya hablaremos mucho más sobre eso de manera protagónica. Pero ser espiritual también es como dejar que fluya todo eso que ya se ha por la que hemos experimentado, ya siendo atardecentes como el cristal con un rayo de luz, que es capaz de decir, bueno, lo puedo maniobrar de alguna manera, quizás no a mi voluntad pueda cambiar yo las cosas ni las circunstancias de nadie, pero puedo influir y yo soy ese diafragma, ese refractor que convierte la sí, luz pura en tonalidades. Y aquí me lo estoy claro. dando de poeta oral, pero es eso. Y por ejemplo, lo que tú haces. Es que yo ahí lo uniría con dos cosas, Adrián. Tú y yo que somos papás, por ejemplo. Mm, el joven de hoy, y estoy haciendo como una generalidad, es poco dado al tema religioso, por ejemplo. ¿Sí? Es un joven que asista por voluntad propia, por ejemplo, a una misa o a un rito, es raro. Entre comillas, se sale del molde. En mi caso, yo tengo dos hijas ya grandes, muy grandes, y cuando estaban en una edad adolescente, yo solía ir a misa regularmente y me gustaba ir con ellas. Pero entonces yo las veía como que iban como para acompañarme, pero sin estar conectadas. Hasta que un día como que lo pusimos en conversación eh, y ella me decía, no, pero es que a mí no me dice nada una misa. Entonces, entre comillas, obligarlas, pues terminaba siendo como un contrasentido para la construcción de su fe. Al final, ellas decidieron no volver por voluntad propia. Yo seguí asistiendo y hoy yo creo que ellas tienen una relación con Dios apática, eh, en la que se limitan, entre comillas, y lo conecto con lo que acabas de decir, a intentar hacer las cosas de buena manera, de construir y no destruir, de actuar dentro de un marco de la ley, de ser buenas, lo que la sociedad ha denominado como buenas personas. Y entonces, porque muchas veces, y ahí es donde empiezan a cruzarse todos los conceptos, una cosa es la religiosidad y yo saberme la Biblia del principio al fin y salir a la calle después de un rito y empezar o a hablar mal de las personas o hacerle el mal a las personas o desearle el mal a las personas. Y entonces ahí la religiosidad no, para mí no tendría ningún sentido. Y yo saberme el Evangelio, todos los Evangelios, al derecho y al revés, y a la menor posibilidad de interactuar con otra persona, actúo en contravía de lo que dice ese evangelio, pues no se me hace muy coherente, por lo menos. ¿Sí? Entonces, claro, las obras son, yo creo que es más importante actuar.
conforme a la concepción de lo que es el bien, más que saberse el rito. Y pienso que quizás ahora con tanta libertad en la que no tenemos tantos deseos ni hábitos ocultos, sino que todo se habla de manera libre y se pone sobre la mesa. Siento que la gente, primero, no acumula sentimientos de culpa prestados o bien sea por las religiones o por las tradiciones familiares o culturales. Y por otro lado también no se les daña la mente, por decirlo así de esa manera, ni se ponen maliciosos en el sentido de que ven las cosas con naturalidad. Sí. Ven la sexualidad de una manera natural. Algunos abusarán, otros no, como en todo, pero ya lo ven como algo no tabú. Creo que venimos nosotros, los adolescentes de esta época, bombardeados de una cantidad de sexualidad por los antiguos medios de comunicación, por los tabúes, por el control de las instituciones. Y pasaba eso que tú decías de que pues, los muchachos hoy actúan bien porque quieren actuar bien, punto. Y muchas de nuestras generaciones, que también le puede pasar a jóvenes, por supuesto, y es aquella frase que dice, conciencia es aquello que nos da cuando nos descubren. Sí. Entonces, si no nos están viendo, queremos hacer lo que nos dé la gana. Pero nos pillaron, sea una Y también se siente culpa. sea infidelidad, sea robo, sea gula, sea cualquiera de los pecados capitales que quieras, ¿no? Sí, sí. Pasa ese tema con respecto a la conciencia. Y es que mira que paradójicamente en el mundo que vivimos hoy, digamos, donde todo es rápido, todo es superficial, todo de alguna manera le apunta a lo material, el ser humano, los seres humanos necesitamos y buscamos siempre el tema espiritual y lo buscamos de diversas maneras, bien sea en el tema de la nueva era o del yoga o de la misma religión o diversos ritos que pueden ir desde el yagé hasta muchas cosas, porque necesitamos de alguna manera aferrarnos a algo, ¿sí? Es difícil que un ser humano no crea en algo. Respeto a los ateos, digamos. Pero desde mi punto de vista, el no creer en nada ni en nadie hace la vida más complicada de alguna manera, porque en los momentos bajos, cuando uno está como en el peor de sus días, uno recurre a ese ser imaginario, vuelvo y digo, con la cara que le queramos poner, para intentar encontrar algo de paz. Fíjate, cuando dices esto, me hace acordar de dos cosas. Una, que yo conozco a varios ateos bastante respetables en las que sin tener un sistema riguroso de principios se apegan a los principios de respetar a la sociedad, de respetarse a sí mismo, y eso me parece loable porque uno pudiese decir, bueno, no hay nada más allá, yo puedo hacer lo que me dé la gana si te pones a ver. Claro, Pero claro. sin embargo son coherentes con los principios de respeto y eso me parece bien bonito en ese sentido. Y nada, o sea, pienso que este tema de creencias o de nuevas cosas que están pasando en el que el ser humano necesita, sobre todo quizás, por ejemplo, cuando ya eres atardecente, y siempre digo, le puede pasar a un joven o a un niño, la enfermedad, mucha gente recurre a la espiritualidad como fuente de conexión, de alivio, de paz. Es interesante, hablamos del miedo al fracaso o miedo a la pobreza o a los círculos de carestía y hace falta algo así para mantenerse en equilibrio. Sí. Lo que casi se me olvida que te iba a decir con respecto, cuando te decía lo de los ateos que respetan el sistema de valores, tiene que ver con que decía en estos días una amiga que a los pobres no nos da tiempo de caer en depresión, porque tenemos que trabajar y pagar las cuentas. Una depresión es un lujo que no nos podemos dar. Sí, 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 sí. Entonces es interesante cómo
el tema de la espiritualidad nos llena de autocoraje para no enfermarnos, porque no nos podemos enfermar y ese tipo de cosas. Oye, juntándolo con una de las frases que yo manejo es que Dios todo lo puede, pero siempre toca hacer la fila. ¿Sí? Siempre toca hacer la fila. Y entonces, el tema espiritual yo creo que sí es fundamental en la vida de las personas. Bien desde el punto de vista religioso, pero también desde el punto de vista de... Porque hay mucha gente, por ejemplo, que cree en el tema de las energías, ¿sí? Y los chakras, y todo ese tipo. Y yo creo que son concepciones de asumir el universo igual de respetables a creer en Dios desde el punto de vista católico, en mi caso, por ejemplo, o cristiano, si fuera en otra situación. Todas las formas como el ser humano intenta entender lo que no está al alcance de su mano, yo creo que son respetables. Oye, y hay una relación, una enseñanza que alguna vez recibí, aunque no lo creas, yo he tenido reuniones con gurús o guruses, como decía un amigo mío de la India. Ajá. Inclusive una vez conocí a un monje tibetano que, siendo él vietnamita, se había ido desde muy joven y que sus maestros le enseñaban con un palo. Ajá. Si no hacía tales o cuales cosas, le daban con una vara larga y eso le dolía mucho. Si se quedaba dormido, por ejemplo, en, la- en las De meditaciones. Sí, como de bambú. Ajá. Pero en todo caso es el tema de los chakras, el tema de los cuerpos, el tema de las otras dimensiones, porque podemos hablar también de física cuántica, de dimensiones paralelas, que los grandes científicos hoy por hoy han ido despejando y han acercado a la religión con la ciencia, cosa que hace 100 años era como dos grandes mitos, uno al lado de las dos posturas diametralmente opuestas. Y hoy por hoy existe un entramado de cosas que no sabemos cómo explicarlas, Sí. pero que se atreven los grandes a decir, oye, pueden haber varios universos, pueden haber varias dimensiones, pueden haber varios caminos que tú tomaste y lo estás viviendo todo al mismo tiempo. Eso lo pone a uno como, Dios mío, ¿qué es todo esto? En todo caso, cuando dicen, y con base a todas esas posibilidades, y cuando dicen que la vida es una sola, yo digo, la vida es una sola en tanto que yo, de manera consciente, estoy experimentando esta vida como yo, Hans Adrián Peláez. Que Ajá. después la pueda vivir como Juanita Pérez. Bueno, pero esa es otra vida. Otra vida. Sí, Esta es sí, sí. una sola. Entonces, si te Sí, pones sí. a ver, de decir, bueno, al final, que existe el chakra del corazón, o el chakra coronario en la mente, o la flor de los 1000 pétalos, la flor del loto. Bueno, pero está en el sistema solar tenemos al astro rey, el sol. Lo entendemos, lo respetamos, aprendemos de él, sabemos sus ciclos. No, entonces algo tan palpable que nos quema la piel y los ojos, ¿verdad? Y no sabemos comulgar y convivir con él, ahora mirar hacia adentro, eh, ¿qué sabemos de nosotros? Hay algo que a mí me llama mucho la atención en el tema de la religión y de la religiosidad y sobre todo en el caso de la religión católica, y lo digo con mucho respeto, los católicos somos, de alguna manera, somos muy cómodos y nos acercamos a Dios en los momentos malos, porque tenemos la concepción de Dios como un cajero automático en el que yo voy y saco, pero nunca deposito. El católico, y vuelvo y digo, es una generalización que no debe pasar, pero pasa, cuando están las horas buenas, un poco se olvida de Dios, ¿sí? A diferencia de otros ritos donde Dios está presente en las buenas, en las malas, y nos hemos acostumbrado como a eso. Yo estoy muy mal, entonces acudo a Dios, porque necesito de Él para que me resuelva mis problemas. Cuando estoy bien, no, estoy bien, entonces sigo mi vida, sigo tranquilo, poco oro, y entonces es como una relación de alguna manera hipócrita, ¿sí? En el sentido de, no, es cuando me sirva que acudo a Él, ¿sí? Vuelvo y digo, es una generalización. ¿No? Hay un libro que leí alguna vez y que recomiendo a la gente que lo busque, se llama De la sexualidad a la divinidad. Y no se trata de dejar la sexualidad para vivir la divinidad. Y es como esa fuerza primaria dentro de todos nosotros, es la fuerza que se puede convertir en creatividad, en inspiración, en fuerza, en salud, inclusive. Inclusive más allá de tener una pareja, de cómo yo canalizo las energías dentro de mí sin que se conviertan en ira, en
en algo depresivo o algo represivo, en algo que me obstruya, que me opaque, que me nuble, sino que fluya y que pueda convertirse en una fuente de voluntad. Y esa apelación, esa química interna o esa alquimia interna tiene que ver también mucho con la espiritualidad y lo que muchos llaman habitar este planeta como una gran escuela, que al final se puede ver de esa manera. Por alguna razón nos mandan con estos ojos de cuero. Nos vamos a dormir, no sabemos si amanecemos o no, pero simplemente perdemos la conciencia todos los días. Bastantes pruebas tenemos todos los días de que el cerebro es así. Sí. Y cada día es una experiencia. El pasado, al final, si nos ponemos a ver, recordamos tanto las cosas que nos imaginamos, que soñamos, que vivimos casi que como igual. O sea, inclusive lo han analizado electroencefalográficamente, o sea, con toda la tecnología que puede haber, y el cerebro lo registra cuando apela a esas memorias como un proceso igual. Sí. Entonces el tema de respirar para cambiar, de meditar para cambiar, de orar para cambiar. O sea, quiero poner aquí como querer ser amplio, así como tú lo has sido, en ese gran abanico de posibilidades que es la espiritualidad, de que de vez en cuando sí es bueno acordarse, y sobre todo siendo ya atardecente, porque por último lo que sí tenemos nosotros la certeza es que ya la vida nos queda al menos un tercio de ella, con suerte. Sí. Entonces sí, bueno, vamos a cambiar un poquito esa química, así como el atardecente, y será otro tema también. Comienza a correr, comienza a alimentarte mejor, comienza a tener otra cantidad de cosas que quizás no la hizo cuando tenía que hacerlas o cuando debió haberlas comenzado a hacer. También hay que meter allí el renglón de la espiritualidad de alguna manera, bajo la manera que la concibas. Y mira que desprendiendo un poco de lo que tú dices, hay un tema que nos daría, hemos dicho, para una serie completa, y es cuando, por ejemplo, el atardecente convive o bien con hijos o bien con la pareja y no comparten creencias, por ejemplo. Y la cosa ahí se complica mucho, se tensiona mucho cuando yo intento o la otra persona intenta imponerme su espiritualidad o su religiosidad, que igual funciona con los hijos, ¿no? Entonces, no, yo soy católico, entonces tú tienes que ser católico, y resulta que los hijos, o sea, los hijos de hoy creo que son diferentes a los hijos que fuimos nosotros, ¿sí? Y creo que eso es un avance de la humanidad, en el sentido de que los jóvenes de hoy son capaces de hacer un raciocinio y tomar sus propias decisiones, lo que antes no pasaba. Uno era católico porque la familia era católica, o era cristiano porque la familia era cristiana. Y entonces cuando, por ejemplo, eso con los hijos, pero cuando tú y la pareja no comparten ritos, entonces uno asiste a una iglesia cristiana y el otro a una iglesia católica, o al revés. Entonces ahí es ver, bueno, y entonces cómo conciliamos la educación de los hijos, por ejemplo, ¿cierto? Y entonces ahí se genera una serie de tensiones que en los atardecentes de alguna manera debemos resolver. Y el conflicto creo que no es un camino bueno para resolver, sobre todo este tipo de cosas, ¿sí? Es un poco, venga, yo respeto, yo dialogo, y cómo llegamos a acuerdos. ¿Mm? Bueno, hablando este tema es tan largo, yo escuché y leí varios videos sobre la teoría esta a ver, ni siquiera le voy a poner un nombre, de que somos capaces de consultar en todas las dimensiones a ese posible yo que inclusive ha vivido en el futuro todo lo que tú pudo haber vivido, y le podemos consultar, oye, ¿cuál es el camino matemáticamente que me sirve? Y cerebralmente, como cuando dices, me voy a acostar con la duda y en la mañana voy a obtener la respuesta. La respuesta. O cuando se nos olvida una palabra y la tenemos en la punta de la lengua y tardamos horas en que llegue. Y le decimos al cerebro, como la revista, la película de Disney en la que los recuerdos se sepultaban y morían, y para volverlos a... Tiene que ser porque nos recordó un objeto o una circunstancia, algo. ¡Wow! Esto, si no es por esto que acabo de ver, simplemente lo borraba del mapa.
Perdón, te hago una interrupción chiquita. Es que me hiciste acordar de un cuento de Borges que llamaba Irineo, Funes el Memorioso. Y era un ser que no podía olvidar nunca. Entonces, su gran lastre en la vida era que todos los recuerdos le venían a la cabeza todo el tiempo, mucho, que era la locura completa. Pero cierro para que sigas con el tema que estabas tratando. Bueno, y yo pienso, mi papá, por ejemplo, le encantaba la astrología y la estudió de una manera hasta científica y todo, pero no para vender eso como un servicio ni nada, sino como una rama científica en la que inclusive ayudaba para ciertos procesos de curación de ciertos pacientes. Y él decía, oye, hay una frase bonita que decía, un barco zarpa para el sur, otro para el norte. Es la posición de la vela y no el viento quien determina la ruta de ese barco. O Sí, otra frase que dice que las estrellas inclinan pero no obligan. Cuando la gente habla es que yo soy Virgo, es que yo soy Escorpio, es que yo soy Sagitario, es que yo soy Piscis, sí, de alguna manera puede haber ciertas cosas que te caractericen, pero al final yo creo que, como decía la misma Piscis, que todos los signos están dentro de nosotros. sí, Yo siempre he pensado que todo ese abanico de posibilidades está entre nosotros. Quizás por eso siendo el hombre más tímido del mundo, estudié teatro. Siendo el hombre que menos pensaba en ser creativo, terminé diseñando, terminé editando, terminé haciendo un millón de cosas de manera digital gráficamente. No sé cómo tú te encaminaste en el mundo de la escritura y hoy por hoy tienes un abanico de libros publicados y por publicar sí. y eres todo un Pero mira creativo. yo creo que el ser humano cree en lo que quiere creer, ¿sí? Tú nombras ahorita los horóscopos, hay gente que no sale de la casa sin consultar el horóscopo o el tarot. Yo consulto, por ejemplo, el I Ching, ¿sí? Eh, eh, y acá es como una anécdota, mi primer trabajo fue escribir el horóscopo en unas revistas musicales, ¿sí? Y entonces era muy chistoso porque era empezar a imaginarme lo que la gente quería escuchar. Y si uno lee los horóscopos de los periódicos, realmente terminan siendo lugares comunes, pero la gente que quiere creer efectivamente dice, sí, eso es, el horóscopo me dijo tal cosa. Y creo que igual funciona con la religión. ¿Sí? Yo quiero creer en algo. Hay gente que dice, yo oro hoy y sé que Dios me lo va a dar, y entonces se llena de esa, entre comillas, de energía y con seguridad las cosas se dan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque que ese es otro tema que ahí se cruza, que es todo el tema energético, como que las energías que se atraen, entonces yo lo construyo en mi cabeza que las cosas me van a salir bien y efectivamente me salen. Entonces, pues son cosas que científicamente no tendrían una explicación, no tendrían una lógica, pero funcionan. ¿Sí? Entonces, todo el tema espiritual, todo el tema de cómo el hombre es mucho más que carne y hueso, ¿sí? Que carne y hueso y conocimiento es, o sea, porque hay cosas que se le escapan a uno del conocimiento, del entendimiento. Entonces, cuando hay cosas que se escapan del entendimiento, necesito, creo que es una necesidad humana, entenderlo. Y la única forma de entenderlo es la fe en algo. Fíjate que yo a la gente que realmente entra en esos procesos de misticismo, yo las respeto, siempre y cuando sea de una manera coherente o congruente, más que coherente, porque quizás siempre habrá quien lo tilde de loco. Y lo, lo puedo decir de varias maneras porque yo cuando tenía como 22 años hice una serie de talleres de crecimiento personal donde el último nivel, y cada nivel te tienes que preparar semanas para ir a un gran taller como de 48 horas, 72 horas, donde era una experiencia bien fuerte. El último nivel era espiritual y en ese nivel se hacían muchas alabanzas, muchas canciones y muchos ejercicios de imaginación y muchas terapias grupales, eh, y ayunos a propósito. Sí, Y de verdad, eso, atado a otro tema de cosas que son experiencias, bien sea que la hagas con un indígena, un nativo americano a través del yagé o de los hongos y de las leguminosas y las cosas, todo esto que pasa, o que lo hagas a través de la meditación, o a través del yoga, o a través de los mantras tibetanos en sánscrito. O sea, estoy tratando de abrir el abanico de posibilidades para que nos escuchen.
Sí, es que cuando tú decides ir un poco más allá y acelerar eso, entras en una frecuencia que la sientes y que el cuerpo es un simple instrumento y comienza a vibrar y a tener una cantidad de energía mucho más eh, diferente y especial de lo cotidiano. sí, yo creo que eso es así. Eh, digamos, yo por mi forma de entender la vida, ese tema del libro, por ejemplo, ese del secreto, de la ley de atracción, yo digo, uy, o sea, yo toda mi vida me he querido ganar la lotería y lo he ansiado fervientemente y nunca me la he ganado. O sea, que yo digo, pero entonces eso no, esa teoría no me funciona. Oye, Pero va mucho más allá, creo. pero eso tiene su respuesta y es que nosotros al tener agua, luz, internet y una cantidad de facilidades y vivir donde vivimos, estamos en el 5% de la humanidad privilegiada. Sí, claro. O sea que también ese tema de la empatía, este gran científico colombiano, Ginás, creo que era el apellido, Sí, 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 sí. que decía que el cerebro actúa de tal manera para aislarnos del dolor de la realidad, que la Sí, realidad es fuerte y es cruda y si nos preocupáramos realmente por lo que el mundo pasa, por las circunstancias del otro, no lo soportaríamos. Entonces sí, existe como un autoengaño o autovelo de enfocarnos en nuestra experiencia más cercana para evitar responsabilizarnos o corresponsabilizarnos o sensibilizarnos de lo que pasa al lado nuestro. sí, 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 sí. Y por eso las experiencias místicas de ciertas personas que comienzan a entender el dolor de la humanidad y decir, wow, Sí. es muy especial O sea, el tema como lo hemos hablado desde el principio, tiene tanto de largo como de ancho y y daría para profundo. que, y profundo, porque además, como cada cual tiene su propia concepción del tema, entonces acá ni tú ni yo estamos en plan, vuelvo y repito, como de convencer a nadie, Tú mismo sino lo has es dicho en uno de tus posts, Dios es XL. Yo diría que es XXXL. Es muy sí, grande. es muy grande. Entonces, es un tema que creo que es chévere tenerlo presente y volverlo a tratar y con opiniones diversas de gente que incluso está mucho más formada en el tema desde la teología o desde el aprendizaje de la Biblia o de los libros sagrados, cualquiera que ellos sean, que daría como muchas miradas a un tema que nos guste o no, querámoslo o no, está presente en la vida de los seres humanos, que es la espiritualidad y la religiosidad. Y que por último yo diría lo que decía mi sabia madre, que en paz descanse, que está en un mejor barrio que Ajá, nosotros. ajá, eh, y de la cual me sembró la certeza de que cuando ella murió, la gente no me vio llorando a moco suelto, sino yo entendía, oye, lo que me enseñó lo siento tan real y tengo la certeza de que sepa es que la voy a extrañar y es lamentable que haya desaparecido, inclusive sí, bastante joven, sí, de 54 años. Pero tener la certeza de que había algo más que yo no lo podía ver, pero que está. ¿Me explico? sí, Entonces eso ayuda mucho. sí, sí, Por último, que la simplicidad, decía ella, que más allá de estar leyendo tantos libros y profesando tantas religiones o ir al encuentro de ese llamado espiritual que le llaman también en las escuelas iniciáticas, sí, al final es como el ciego que va tropezando, tanteando en la oscuridad, que hasta el final encuentra la puerta que se abre, pero es viviendo la vida misma, la vida propia, para poder de manera sencilla, alegre y tranquila, llevarnos una lección, pues, de llevar sí. las cuentas más o menos claras. Mira que, y para terminar, yo tuve un sacerdote con el que fui muy cercano en mis épocas de adolescente a pasar a ser ya un universitario, y él me decía, vea, el ser buen católico se resume en esta frase: pensar bien de todos, hablar bien de todos y hacer el bien a todos. Bueno, haz bien y no mires a quién. Más o menos, aunque de reojo echarle una miradita. Pero es eso, es eso. Entonces, este es un tema que chévere que lo vamos a tocar
Chévere que volvamos a darle una mirada diferente a un tema que, vuelvo y digo, está presente en cada una de nuestras acciones. Y bueno, siendo así nomás, cerramos este tema por hoy con la promesa de que podamos volverlo a retomar. Sí, sí, sí. Y un saludo a todos los atardecientes que nos siguen y esperamos sus aportes, sus opiniones y chévere que nos sigan. Bueno, visiten la página www.atardecentes.com. Vale, Adrián, un placer como siempre. Igual, Mauricio. Chao.